Mi nombre es Clara Mendoza. Tengo 42 años, soy estadounidense. Y durante los últimos 6 años, fui la arquitecta principal de automatización en Vanguard Technologies. Construí la columna vertebral que movía cada actualización, cada ciclo de nómina, cada lanzamiento interno en toda la compañía. El tipo de sistema que nadie nota hasta que se detiene. Y en papel, se valoraba en poco más de $3.2 millones por trimestre. En la práctica, valía mucho más que eso, porque funcionaba sin fallas. Y funcionaba por mí. Me encontraron eventualmente en la sala de control de servidores. No llorando, no gritando. Solo riendo. Esa risa tranquila y deliberada que surge cuando todo lo que construiste comienza a devolverle el golpe al mundo, y nadie más en la habitación entiende por qué. Para entonces, ya era demasiado tarde. La cola de lanzamientos completa estaba congelada. Los registros de acceso interno entraron en bucle infinito. Los sistemas de reportes, paralizados. Y a través de todo eso, lo último que aún intentaba contactarme era la máquina de la que pensaban que me habían bloqueado. Pero volvamos atrás. 2 días antes. Viernes por la tarde. La mayoría de las luces ya estaban apagadas. El piso, casi vacío. Yo iba de salida cuando lo vi. Marcus Brennan, vicepresidente de ingeniería. Mi superior directo durante los últimos 11 meses. El tipo de ejecutivo que solo te daba la mano cuando alguien más estaba mirando. Tenía esa voz. Suave, cortante, segura. Como si todo lo que pedía ya estuviera asumido como aceptado. Necesitamos cobertura este fin de semana, dijo sin preámbulos. Los despliegues son críticos. El lunes hay visibilidad con la junta. No preguntó. Solo hizo una pausa, esperando mi confirmación automática. Lo miré y dije una sola palabra. No. Parpadeó una vez. No con sorpresa, sino con irritación. Como una máquina expendedora que se tragó su dinero y no le dio nada a cambio. ¿Disculpa? Dijo, aunque me había escuchado perfectamente. No, repetí. Mi contrato cubre 40 horas. Mi equipo ya entregó todo lo programado. No hay emergencia. Solo hay un hombre esperando obediencia. Y una mujer que ya no la ofrece. Sonrió. Pero era el tipo equivocado de sonrisa. Demasiado rápida. Demasiado afilada. Entendido, dijo. Gracias por la claridad. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, silbando una melodía familiar. Como si significara algo. Me quedé quieta, viéndolo desaparecer. No estaba enojada. Ni siquiera sorprendida. Pero había visto ese tipo de sonrisa antes. La que se entrega justo antes de que algo te sea arrebatado en silencio. Ese fin de semana descansé. Caminé hasta el café de la Quinta Avenida. Leí documentación que nadie me había pedido. Dormí sin vigilar el próximo movimiento. Sabía que algo venía. Pero también sabía algo que ellos no sabían. El sistema del que dependía no me había olvidado. Mi tarjeta de acceso falló en la puerta principal. Lo intenté de nuevo. Luz roja. Acceso denegado. Slack desconectado. El correo electrónico devolvió, usuario desconocido. Sin reunión. Sin despedida. Sin declaración. No me despidieron. Simplemente me borraron. Excepto que la estructura que intentaron controlar aún recordaba quién escribió sus huesos. Y mientras ellos celebraban el silencio, ya había comenzado a hablar. Me alejé de la puerta y saqué mi teléfono. Abrí el panel remoto. El sistema de la compañía se negó a conectar. Red no disponible. Identidad no reconocida. Ya no estaba en la red. Pero el sistema no sabía cómo olvidarme. Dentro de la lógica de control, en algún lugar profundo debajo de la interfaz que todos los demás veían, un proceso comenzó a despertar. No tenía nombre en la documentación. Ningún ticket en el archivo. Nadie en la oficina sabía siquiera que existía. Pero yo sí. Lo había escrito mucho antes de que ninguno de ellos recordara mi nombre en una reunión. No era código malicioso. Era una decisión. Silenciosamente plegada en el latido rutinario de la infraestructura. Cada ciclo que pasaba por ese sistema llevaba una suposición. Si la arquitecta desaparece sin previo aviso, cierra las puertas y espera. Y esa mañana, eso fue exactamente lo que hizo. A las 8:03, apareció la primera anomalía. Un retraso menor en el panel de reportes. Una solicitud de datos que se estancó más de lo usual. Uno de los analistas pudo haberlo visto. Pudo haber pensado que era un fallo de memoria o un pico de procesamiento. Pero no era ruido. Era el sistema haciendo una pregunta. Estaba buscando a alguien que ya no tenía permiso para responder. A las 8:05, el proceso de lanzamiento interno alcanzó su punto de activación programado. Solicitó nuevas instrucciones.
Encontró silencio. Volvió a solicitar. Nada. Y con cada consulta sin respuesta, comenzó a contar. 5 señales sin respuesta. Ese era el umbral. Y yo había establecido ese umbral 6 meses antes. En una noche en la que me habían dejado fuera de una lista de promoción por tercera vez. Mientras ellos celebraban a alguien más, me quedé hasta tarde. No para tomar represalias. No para atacar. Solo para prepararme. Porque conocía este lugar. Y conocía a gente como Marcus. Sabía cómo sonreían cuando decían que tu trabajo era crítico, justo antes de reescribir el directorio que contenía tu nombre. Así que dejé algo atrás. No malware. No sabotaje. Solo un registro. Una estructura que decía, si la firma principal no responde 5 veces, detén todo. No ruidosamente. No destructivamente. Solo detente. Requiere anulación manual de una fuente. La mía. A las 8:11, comenzaron las alertas. Yo no estaba allí para verlas. Estaba al otro lado de la calle, en un asiento junto a la ventana de un café tranquilo, bebiendo algo tibio y sin azúcar. Vi a través del vidrio cómo las sombras se movían en el 4º piso. Gente inclinándose sobre escritorios, ceños fruncidos, notificaciones parpadeando. Estaban empezando a notar. No la causa. Solo las grietas. Los canales internos se iluminaron primero. Alguien más ve registros de reportes bloqueados. Intentando hacer push pero nada se confirma. ¿Dónde está Elena? Ella maneja esto, ¿verdad? Pero Clara no manejaba nada. Clara estaba sentada con ambas manos quietas, viendo cómo un edificio que había fortificado comenzaba a preguntarse por qué su latido ya no coincidía. A las 8:15, el equipo de finanzas intentó liberar desembolsos semanales. Nada se movió. El procesamiento de pagos había sido integrado meses antes en el flujo central de trabajos. Una de las primeras actualizaciones que introduje. Optimizó aprobaciones. También escuchaba los mismos puntos de verificación. Y esos puntos de verificación ahora buscaban a alguien que había sido borrada. A las 8:19, Marcus me llamó. No respondí. A las 8:21, envió un mensaje. Estamos viendo problemas de acceso. Ven y lo resolveremos. Lo leí una vez y tomé una captura de pantalla. No porque planeara usarla, sino porque quería recordar el momento exacto en que dejó de fingir. A las 8:25, un segundo mensaje. ¿Configuraste algún tipo de protocolo de bloqueo? Estamos atascados. Avísame ahora. Ahora. Esa palabra siempre llega demasiado tarde cuando las consecuencias comienzan a llegar antes que la explicación. Pero no dije nada. Guardé mi teléfono, miré por la ventana y escuché el ritmo constante de la ciudad. Dentro de su edificio, las paredes comenzaban a sudar. Para las 8:32, el proceso había entrado en un bucle. En la superficie, todo parecía tranquilo. Solo una interrupción menor. Un falso comienzo. Una cola que necesitaba despejarse. Dentro del panel de lanzamiento, la barra de progreso brillaba en verde. Las luces parpadeaban en el tablero mostrando recuperación en progreso. Pero nada de eso era real. El sistema había entrado en la segunda fase de su mecanismo de seguridad. Para el ojo no entrenado, parecía restauración. Como si alguien hubiera presionado el botón correcto. Como si el equipo hubiera resuelto el problema antes de que creciera. Pero lo que estaban viendo era una simulación. Un ensayo de resolución. Los comandos que emitían estaban siendo redirigidos. Los scripts de implementación que activaban estaban siendo absorbidos en un circuito cerrado. Y cada mensaje de éxito que veían era un espejo reflejando nada. Vi al hombre de camisa a cuadros recostarse en su monitor, asintiendo. Podía verlo desde mi asiento junto a la ventana al otro lado de la calle. No tenía idea de que el código que había enviado nunca se ejecutó. Que el parche que envió a producción ahora estaba sentado dentro de una bóveda que construí meses antes. No para esto. No para atrapar a nadie. Solo para probar algo. El sistema nunca fue diseñado para colapsar. Fue diseñado para medir quién notaba cuando el ritmo cambiaba. A las 8:45, el jefe de control de calidad envió un mensaje al equipo. Se ve estable. Avanzando. A las 8:47, los canales internos se inundaron de alivio. De vuelta en línea. Gracias a todos por la rápida respuesta. Reiniciando mi cola. A las 8:53, Marcus envió su primer mensaje transmitido de la mañana. Todos los sistemas en verde. Buen trabajo todos. Lo leí con una expresión tranquila. No enojo. Solo familiaridad. Marcus siempre había sido mejor en el tiempo que en la comprensión. Sabía cuándo entrar a una habitación. No porque el fuego se había detenido. Y ahora,
Parado en el centro de una crisis que no controlaba, confundió el eco con el aplauso. Para las 9:15, las invitaciones a reuniones comenzaron a volar. Llamadas de coordinación. Reuniones de equipo. Se programó un resumen completo para las 10. Marcus preparó una presentación. Podía imaginarlo ensayando la narrativa. Como su liderazgo guió al equipo a través de una interrupción sorpresa. Como él personalmente revisó los registros, coordinó la recuperación, restauró la funcionalidad. Pero mientras hablaba, el bucle continuaba. Ningún dato se estaba moviendo al entorno real. Ningún lanzamiento estaba pasando validación. Cada proceso que celebraban estaba siendo registrado, etiquetado y enrutado a un archivo oculto. No porque quisiera exponer a nadie, sino porque quería ver cuántas personas pretenderían que nada había pasado si la luz se mantenía encendida. No se trataba de venganza. Se trataba de claridad. No habían arreglado nada. Habían evitado la advertencia. Y el sistema, aún inseguro de si la persona en la que confiaba volvería, había entrado en un patrón de espera. Un entorno en sombra corriendo paralelo al real. Invisible para cada herramienta que usaban. Lo llamé el bucle. Un círculo de vacío confiado. La ilusión de progreso, diseñada con cuidado. A las 9:32, Marcus me llamó de nuevo. Rechacé la llamada. A las 9:35, envió un mensaje. Si construiste algo que necesita tu clave, necesitamos hablar ahora. La redacción llamó mi atención. Sí. Todavía incierto. Todavía sin querer admitir que lo que estaba fallando no era solo un sistema, sino su creencia de que yo alguna vez había sido reemplazable. A las 9:38, el gerente de automatización publicó una nota en el hilo del equipo. Algo se siente raro. Los registros se ven demasiado limpios. A las 9:41, el primer desarrollador junior notó algo extraño en el entorno sandbox. Los identificadores no coincidían con las etiquetas del entorno real. Uno de los nombres de tareas estaba ligeramente mal. Justo lo suficiente para señalar una pregunta. Preguntó en voz baja. ¿Estamos desplegando en un clon? Nadie respondió. Pero yo sí. Desde mi café. Con una sonrisa pequeña que nadie vio. Porque la bóveda estaba funcionando perfectamente. A las 11:14, la puerta de la sala de conferencias se cerró. Adentro, detrás del vidrio insonorizado y una bandeja cuidadosamente dispuesta de agua mineral, comenzó la reunión. Estaba etiquetada como una recapitulación técnica de rutina. Revisión de sistemas internos. 10 minutos programados. Justo el tiempo suficiente para que Marcus se entregara un resumen ensayado y siguiera adelante. Sin expectativa de desafío. Sin anticipación de escrutinio. Marcus había hecho esto antes. Entró a la sala con la calma de un hombre que creía que lo peor había pasado. Su chaqueta estaba abotonada. Sus notas estaban impresas. Su voz, cuando comenzó, llevaba la confianza medida de alguien hablando con personas demasiado importantes para cuestionar la mecánica. Y durante los primeros minutos, nadie lo hizo. Abrió con una frase que le había escuchado usar en otras salas. Identificamos un breve mal funcionamiento de automatización esta mañana relacionado con almacenamiento en caché de credenciales obsoletas. Sonaba oficial. Sonaba plausible. Sonaba como el tipo de cosa que nadie se detendría a verificar. Continuó. Nuestros equipos internos respondieron de inmediato. Todo el impacto en producción fue contenido. Los protocolos de redundancia se activaron según lo diseñado. La implementación central se recuperó sin demora. A las 11:17, estaba viendo desde una ventana de retransmisión segura. Una vieja interfaz heredada que nunca habían desmantelado adecuadamente. Todavía tenía acceso. No porque lo hubiera forzado, sino porque nadie había recordado eliminarlo. Ese siempre era el vacío. Eliminaban nombres, no estructuras. Dentro de la sala, Marcus avanzó a la diapositiva 3. El título decía, Línea de tiempo del incidente. Mostraba una secuencia cuidadosamente formateada. 8.3, detectar 8, 07, responder 8, 32, validar 9, 00, reanudar. Las flechas verdes eran simétricas. Las fuentes eran precisas. Y por un momento, nadie interrumpió. Entonces vino la voz que reconocí. Tranquila. Directa. ¿Podemos ver los registros sin procesar del ciclo de las 8? No era una solicitud. Era una prueba. El orador era David Callahan. Miembro de la Junta. Exfundador técnico de una empresa de logística que una vez colapsó debido a un incidente similar. No había dicho una palabra durante la primera mitad de la presentación. Pero ahora se inclinó hacia adelante, dedos entrelazados, expresión ilegible. Marcus parpadeó una vez. Sonrió.
Archivamos los registros durante la resolución. Puedo hacer seguimiento con nuestro equipo de infraestructura. David asintió lentamente. ¿Y esos registros confirman la implementación exitosa en el entorno en vivo? Marcus dudó. Sí. Nuestros indicadores mostraron función restaurada para las 9. Esa no era la pregunta. Y David lo sabía. Una segunda voz entró. Claire Morgan, jefa de riesgo. ¿Puede aclarar si el paso de validación se ejecutó en el pipeline de lanzamiento real o en una simulación de staging? La respuesta de Marcus vino más lenta esta vez. Los entornos están reflejados. Para todos los propósitos funcionales, no hay diferencia. Pero la había. Y personas como Claire sabían dónde escuchar. La sala cambió. Lo que había comenzado como un resumen comenzó a sentirse como un interrogatorio. Marcus pasó a su diapositiva final. Lo que importa es que el sistema se mantuvo estable y evitamos la interrupción del cliente. Las palabras eran correctas. El tono no lo era. Para las 11:21, las preguntas comenzaron a superponerse. ¿Por qué no se presentó un ticket de incidente? ¿Por qué el reinicio de automatización no tiene marca de tiempo? ¿Quién validó las condiciones de reversión? Marcus respondió donde pudo. Aplazó donde no pudo. Y sonrió a través de todo. Pero yo podía escucharlo. El borde detrás de las palabras. La ligera ruptura entre líneas. No pánico. Todavía no. Pero cálculo. Un hombre actualizando su propia narrativa en tiempo real, esperando que nadie notara el cambio de versión. No necesitaba estar en la sala. El sistema estaba hablando por mí. Cada vacío que cuestionaron, cada paso que Marcus no pudo explicar, había sido registrado. No por mí. Por el archivo que seguía recopilando silenciosamente en segundo plano. La bóveda que él nunca supo que existía. La que se construyó no para castigar, sino para observar. Y lo estaba observando a él. Ahora. A las 11:29, David cerró su cuaderno. Una última pregunta, dijo. ¿Quién construyó la configuración original del pipeline? Marcus hizo una pausa. Clara Mendoza, respondió. Mi nombre pronunciado en voz alta por primera vez en todo el día. Pero eso fue hace años. David asintió. Luego silencio. Y ese fue el final de la reunión. Marcus recogió sus notas. Los miembros de la junta salieron. Sin apretón de manos. Sin felicitaciones. Solo silencio. Retrasado. Pesado. Y en algún lugar dentro del edificio, el sistema continuó en bucle. No porque estuviera roto. Sino porque estaba esperando. A las 12:04, apareció un mensaje en el tablero de anuncios interno. No era dramático. Sin línea de asunto en mayúsculas. Sin icono rojo urgente. Solo una nota breve. Escrita claramente. Con un encabezado que decía. Observaciones post-mortem de un archivo paralelo. Debajo, un solo enlace. No externo. No marcado. Solo una dirección estándar integrada. Un panel familiar para cualquiera en el edificio. Un sistema que todos usaban. Un formato que todos reconocían. Nadie cuestionó quién lo publicó. Venía de una dirección aún incluida en la lista blanca del sistema. Un nombre que ya no figuraba en la página del equipo, pero que los controles de acceso nunca habían sido informados de olvidar. Algunos lo ignoraron al principio. Otra recapitulación. Otro conjunto de diapositivas retrospectivas. Pero aquellos que hicieron clic vieron otra cosa. La página se abrió a una línea de tiempo. No dramática. Sin letras en negrita. Sin colores. Sin culpa. Solo hechos. Marcas de tiempo. Entradas lado a lado. A la izquierda, lo que el informe de Marcus decía que había ocurrido. A la derecha, lo que el sistema realmente había hecho. A las 12:06, una ingeniera junior llamada Sofía hizo clic en el enlace. Estaba sentada en el espacio de trabajo abierto del tercer piso, terminando un resumen de sprint. Leyó la primera línea. Luego la segunda. Luego dejó de escribir. A las 12:09, alguien de finanzas hizo clic. Luego uno de los líderes de cumplimiento. Para las 12:13, la junta había pasado el enlace a legal. Y para las 12:19, el número de visitantes había pasado de 40. El enlace no acusaba. Revelaba. Cada sección contenía registros. Claramente formateados. Capturas de pantalla de ediciones de configuración. Colocaciones de credenciales. Controles de acceso vencidos. Una sección etiquetada desalineación de redundancia mostraba el momento en que un respaldo crítico falló silenciosamente a las 8:08. Ningún error apareció. Ningún humano lo notó. Pero el archivo sí. Luego vinieron las capturas de pantalla. Registros de chat internos. No tomados en secreto.
sino hilos públicos. Comentarios descartados o marcados como resueltos por personas con prisa. Una línea de hace 3 meses. Nadie usa el disparador heredado ya, ¿verdad? Una respuesta de Marcus. Empújalo. Lo limpiaremos después. Debajo, un gráfico. 47 pushes. 0 implementaciones exitosas. Y ninguna reversión. Luego vino la cadena de credenciales. No censurada. Comprometida por Marcus en un pánico a las 8:26 esa mañana. Introducida en el entorno fantasma. Inmediatamente expuesta. Sobrescrita, sí. Pero registrada. La bóveda lo había visto todo. No dramatizó. No editó. Simplemente enumeró. Lo que hicieron clic no fue una filtración. Fue un espejo. A las 12:25, Marcus lo vio. Estaba en el área de conferencias del ala sur, revisando su correo electrónico antes de entrar a una sincronización de marketing. Se detuvo cuando vio la línea de asunto. Hizo clic. Desplazó. Se detuvo. La luz sobre él no cambió. El pasillo no colapsó. No hubo sirenas. No hubo alarmas. Pero algo detrás de sus ojos comenzó a fallar. Porque reconoció su propio nombre una y otra vez. Atado no al triunfo. No a la propiedad. Sino a patrones de ausencia. Su propia ausencia de responsabilidad. De seguimiento. De diseño. A las 12:28, alguien de legal envió un mensaje a su asistente. Marcus está disponible. A las 12:31, un miembro de la junta reenvió el enlace a David Callahan. Sin mensaje. Solo el enlace. Yo no vi esta parte en vivo. No necesitaba hacerlo. Había construido la estructura 2 meses antes. Sola. En las horas tranquilas después de que mi rol había sido silenciosamente reducido. No eliminado. Solo encogido. Invitaciones no enviadas. Hilos no etiquetados. Reuniones de liderazgo silenciosamente movidas a salas a las que no fui invitada. Pero me quedé. No por esperanza. Por disciplina. Y ahora esa disciplina les estaba mostrando lo que había recordado. A las 12:37, el enlace fue restringido. El servidor interno bloqueó nuevos espectadores. Pero para entonces ya había sido abierto más de 80 veces. Un tablero privado reflejado. Una segunda copia enviada a asesoría externa. Cada página con marca de agua y marca de tiempo. No para amenazar. No para exponer. Solo para hacerlo real. Porque cuando eliminas a alguien silenciosamente, esperas que su ausencia se asiente. Pero la mía nunca lo hizo. Esperó. Archivó. Y cuando intentaron cerrar el bucle, dejó la puerta abierta lo suficiente para que la verdad entrara caminando. A la 1:46, Marcus entró en la sala de juntas. Llevaba la misma carpeta de esa mañana. El mismo guión. Pero la mesa no era la misma. David se sentó a la cabecera. Claire a su derecha. Y un asesor legal silencioso justo a la izquierda del centro. Sin saludos. Sin sonrisas de apertura. Solo contacto visual. Agudo y quieto. Marcus comenzó a hablar. Hemos resuelto el incidente. Sin impacto a largo plazo. Alineación preservada. Pero las palabras sonaban como si hubieran sido escritas para una audiencia que ya no existía. David no asintió. Claire no escribió. El asesor legal no parpadeó. Entonces David hizo una pregunta. ¿Has revisado la bóveda? Marcus hizo una pausa. Respondió eventualmente. He leído los documentos. Entiendo el contexto. Claire siguió. ¿Niegas haber escrito las anulaciones listadas en la página 7? No recuerdo la redacción exacta, dijo Marcus. Pero pude haber aprobado revisiones de emergencia bajo presión. ¿Y la credencial de acceso publicada a las 8:26? Eso estaba destinado a ser temporal. Contenido. ¿Y las condiciones de reversión omitidas a las 8:32? Silencio. Me dijeron que no era crítico. La sala no respondió. No levantaron sus voces. No lo acusaron. Dejaron que sus respuestas colgaran. Sin apoyo. A la 1:53, David cerró la carpeta. Haremos seguimiento. Marcus no preguntó qué significaba eso. Se levantó lentamente. Se acomodó la chaqueta. Recogió su carpeta. Luego salió de la sala. Pero cuando la puerta se cerró detrás de él, no solo salió de una reunión. Salió de una estructura que ya no respondía a su nombre. Y el silencio que siguió no fue confusión. Fue confirmación. A las 2:17, llegó el mensaje. Una invitación de calendario. Sin marca. Sin titular. Solo 4 nombres en un enlace privado. David. Claire. Linda. Y el mío. La línea de asunto era cautelosa. Realineación estratégica. Sesión cerrada.
Me uní sin una palabra. Cámara apagada. Micrófono silenciado. Solo un cuadrado negro en su pantalla. Sin título. Sin iniciales. Solo la presencia que ya no podían eliminar. Linda comenzó. Su voz era controlada pero más suave de lo que recordaba. Clara, dijo. Gracias por unirte. No respondí. Continuó. Hemos revisado todo. Registros. Decisiones. Y está claro lo que pasó. Y lo que no pasó. Hizo una pausa. Miró hacia abajo una vez. Luego hacia arriba. No te estamos pidiendo que regreses. Un latido. Te estamos pidiendo si considerarías construir hacia adelante con nosotros. No bajo. Con. David se inclinó. Conoces el sistema mejor que nadie. No solo cómo funciona, sino cómo falla sin ti. Nos gustaría que lideraras la reconstrucción. Claire habló. Arquitectura independiente. Tus condiciones. Discreción completa. Y luego la oferta final. No hablada como un soborno, sino como una concesión. Tú lo posees. Nosotros lo licenciamos. Esa fue la frase. No promoción. No reintegración. Propiedad. Ya no ofrecían un escritorio. Estaban pidiendo un límite. Y yo ya lo había dibujado. Dejé que el silencio se extendiera antes de hablar. No por dramatismo, sino porque necesitaba que sintieran la ausencia que había reconstruido este momento. Entonces dije 3 cosas. 1. Su nombre no aparece en nada que yo toque. No en registros. No en archivos. Ni siquiera en la memoria del sistema. ¿Quieren esto limpio? Manténganlo limpio. Asintieron. 2. Nadie que se quedó en silencio mientras me eliminaban trabaja conmigo ahora. Pueden quedarse donde están. Pero no cerca de mí. Esto no es amargura. Es integridad. Claire lo anotó ella misma. 3. No reconstruyo lo que falló. Construyo lo que lo reemplaza. Mi arquitectura. No la de ustedes. La quieren, la alquilan. Yo la nombro. Yo tengo las llaves. David se recostó. Y sonrió. No educadamente. No orgullosamente. Solo honestamente. Entendido. No les agradecí. No sonreí. Solo cerré sesión. 3 horas después, un mensajero entregó una caja en mi apartamento. Dentro había un dispositivo nuevo. Sin tocar. Sin registrar. Y una nota. Solo una oración escrita a mano. Estás en vivo. Construyelo a tu manera. Así que lo hice. Esa noche, abrí una terminal en blanco. Sin carpetas compartidas. Sin marcos heredados. Sin tokens que yo no escribiera. La pantalla esperaba. Y en ese espacio limpio, escribí la primera línea de algo nuevo. Silencioso. Preciso. Mío. Luego nombré el entorno. No con mi nombre. No con el nombre de la compañía. Sino con la única regla que habían roto en el momento en que pensaron que podían borrarme. Sin acceso, sin autoría. Cerré la pantalla. No con una sensación de victoria. Solo alineación. Porque no había regresado. Había reconstruido. Y esta vez, nadie más tendría las llaves.